Con frecuencia se organizan reuniones informativas sobre logosofía en la que los invitados tienen la oportunidad de preguntar. En una de esas reuniones, una señora preguntó: ¿qué concepto da logosofía de Dios? Delia, una de las directoras de la reunión, le contestó que como logosofía enseña a pensar por sí mismo, cada estudiante va elaborando su propio concepto sobre todos los grandes temas que trata esta ciencia. La invitada cambió la pregunta y dijo: entonces, ¿qué concepto tiene usted de Dios? A lo que Delia respondió: si yo le diera a usted el concepto que yo he logrado en ese tema, estaría interfiriendo con el concepto que usted puede libremente elaborar con su propia inteligencia. Yo he visto repetirse con frecuencia este tipo de situaciones, y también me ha pasado a mí mismo, de querer que otros nos expliquen qué es lo que dice logosofía de tal o cual tema. Veo en esto una tendencia de la mente a la comodidad y a las formas de estudio académicas, donde los conocimientos se imparten mayormente para ser memorizados. Y también he visto en esto algo que tiene que ver o que viene de los dogmas, que inculcan qué se debe pensar, qué se debe creer, qué se debe hacer o no hacer. Voy a detenerme aquí para hacer una aclaración importante. Todo lo que yo pueda decir sobre logosofía es producto de mi propia comprensión, de mis estudios y de mis reflexiones. No es la palabra de su autor. La palabra oficial de logosofía la pueden encontrar en sus libros, que están disponibles en la web. Por lo dicho antes, logosofía enseña a pensar por sí mismo con total libertad. Hace de la función de pensar un ejercicio constante. Pensando y ejercitando cada una de las facultades de la inteligencia, nos da la posibilidad de observar, analizar e investigar por cuenta propia, en todos los temas que la inteligencia quiera incursionar. Como en este gran tema de Dios, que es uno de los tantos que ha llamado la atención del ser humano en todas las épocas y en todos los pueblos. Los filósofos griegos, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras y otros grandes pensadores de la antigüedad, eran filósofos, científicos y artistas. Todos los temas eran motivo de estudio e investigación, y el tema de Dios o los dioses era uno de los tantos que trataban. Y a nadie se le ocurre decir que eran religiosos. En esta ciencia humanista, como lo es la logosofía, no se excluye ningún tema de investigación. Y fundamentalmente porque uno de los cometidos de la logosofía es el desarrollo y dominio profundo de las funciones de estudiar, de aprender, de enseñar, de pensar y de realizar. Incluso y especialmente en el terreno de las grandes concepciones universales, de las ideas madre, de los pensamientos cumbre, de los principios y las leyes universales. Pero para ello es necesario partir del conocimiento de sí mismo y de un proceso de evolución gradual y consciente de cómo han de funcionar cada una de las facultades de la propia mente y el sistema sensible. Pero quizás he generado una expectativa con este tema y la estoy dejando inconclusa. No estaría mal dejar esa inquietud, pues es un estímulo para la inteligencia que busca el saber. Sin embargo, quiero dar una pauta de inicio a este tema de Dios y la ciencia, para quien pueda estar sanamente interesado en ver si puede haber una aproximación no religiosa a él. Hagamos un ensayo con la siguiente pregunta. ¿Qué es Dios? ¿Material o inmaterial? Ante una pregunta así, la mente o los pensamientos que hay en ella pueden responder de varias maneras. Puede ocurrir y recurrir automáticamente a un preconcepto o a una idea ya inculcada. Puede rechazar totalmente la idea de Dios. Y si así fuera, los escépticos ya no estarán escuchando estas palabras. Dicho sea de paso,
El escéptico, como el ateo, es un tipo similar de creyente, pues tampoco le interesa saber. Ya cerró su entendimiento a toda posibilidad de investigar. También puede ocurrir que la mente haga un análisis lógico-semántico de la pregunta, con 4 respuestas posibles. ¿Es material? ¿Es inmaterial? ¿Es ambos? ¿No es ninguno? Como ya he dado un tiempo para este ensayo, permitiendo que la mente de quien escucha realice algunos movimientos internos de observación y reflexión, voy a poner en consideración una quinta opción. Dios no es ni material ni inmaterial, pero los incluye a ambos. En mi caso, este concepto tan amplio que no limita la idea de Dios de ninguna manera, me puso ante la evidencia de la forma tan fragmentada de pensamiento que puede haber cuando no hay un ejercicio libre y constante de las facultades de la inteligencia. Quizás de esto haya surgido la pregunta de cómo se puede comenzar a investigar de una manera no religiosa un tema tan grande y complejo como este. Puedo intentar darles una idea de por dónde he comenzado yo. Aunque por lo dicho antes, cada estudiante de logosofía encuentra su propia forma de investigar. Para quienes gusten de las ciencias y hayan visto algún programa de divulgación tal como Cosmos, o gusten de contemplar la naturaleza y sus maravillosos procesos, seguramente habrán observado cómo en muchos casos los métodos científicos extraen conclusiones y realizan descubrimientos magníficos por la observación de las leyes que rigen esos procesos naturales. Desde las galaxias a la vida microscópica y en los movimientos atómicos y cuánticos, todo en el universo está regido por leyes. Leyes perfectas, precisas, inmutables, universales. La vida cósmica, como la psicológica, mental y espiritual del ser humano, está también regida por leyes universales, cada una en sus respectivas jurisdicciones. Entre las más directamente vinculadas al ser humano están la ley de evolución, la de cambios, de movimiento, de herencia, de tiempo, de correspondencia, de lógica, de adaptación, entre otras. Todas son objeto de estudio, observación y experimentación accesibles al entendimiento humano. En ellas está plasmado el pensamiento de Dios. Pero no es necesario creer en estas afirmaciones. Es más, es inconducente y desaconsejable quedarse en una creencia. Para llegar a comprender, para poder derivar consecuencias útiles para la vida, es necesario llegar a saber. A esto invita Logosofía y a esto quedan todos gratamente invitados. Soy Jorge Ducio y quedo a disposición para contestar preguntas, aunque ya pueden suponer mi respuesta a alguna de ellas si recuerdan lo dicho al principio. Si les interesó este video, agradecemos que lo compartan. Muchas gracias.